Bueno, hablando de la capacidad destructiva de la política, hay un escándalo que estalló en Colombia en medio del terremoto que es impresionante. Nosotros contábamos ayer lo llamativo que era la decisión que se había tomado de no llamar a rescatistas internacionales, considerando la escala del desastre. Estamos hablando ya, más allá de los 281 muertos, 100.000 personas damnificadas, más de 3.000 edificios, más de 6.000 edificios colapsados o viviendas en realidad destruidas, más de 10.000 viviendas con daño parcial. Y ayer nos enteramos de que fue un funcionario de Petro que estaba en coordinación con Petro, pero que siguió porque el terremoto fue cuando no se habían cumplido ni 72 horas de que asumía el nuevo gobierno, quien toma la decisión de que no se llame a justamente rescatistas internacionales. Hay una carta que le envía el martes, es decir, ya pasadas 24 horas, más de 24 horas del terremoto, quien dirigía la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres, que es básicamente el organismo que se ocupa de coordinar lo que se hace frente a las catástrofes. Y se la manda al canciller, que es el que se ocupa de hacer en todo caso los pedidos de ayuda internacional. Y le dice en uno de los párrafos de la carta, que es la que estamos viendo ahí, Colombia no necesita acudir a equipos internacionales de rescate porque cuenta con, y esto es lo que también es notable, con 25 equipos. Que está muy bien, son 25 equipos buenísimos, muy especializados, pero está claro que 25 equipos no te va a alcanzar para la magnitud del desastre. Bueno, el mismo martes a la noche lo terminan echando, pone el gobierno de Las Playas un nuevo director de la unidad y finalmente terminan haciéndose los pedidos para que vengan rescatistas internacionales. Lo que pasa es que terminan llegando casi todos los equipos cuando ya se habían cumplido 72 horas del terremoto y por lo tanto la probabilidad de encontrar gente con vida era muy baja. Lo increíble es que Petro, cuando se conoce la noticia de que habían echado al director que él había nombrado, publica un mensaje que este tipo, que es el que dice no necesitamos ayuda internacional, le manda a él, donde le empieza a hablar de cuestiones de la política del gobierno. Dice, no, porque son fascistas, porque en realidad están queriendo beneficiar a unos, perjudicar a otros. Y fíjate cómo empieza el mensaje. Este es el mensaje que me manda el director de la unidad al final de mi gobierno, que me duró hasta ayer a la noche. Es decir, dice, me duró a mí como que blanqueando que le seguía respondiendo a él cuando ya estaba en otro gobierno y sobre todo en medio de una catástrofe que es de las peores que ha sufrido Colombia en las últimas décadas. Bueno, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado si este hombre no hubiera hecho lo que hizo? No lo sabemos, pero te habla de la capacidad destructiva de la política que va en línea con un expresidente que abiertamente está diciendo el gobierno de Las Playas no es legítimo, las elecciones fueron fraudulentas y acá tiene que haber una resistencia incluso armada. Nuevo balance del terremoto en Colombia ya habla de 281 muertos, de todavía más de 300 personas desaparecidas. Hay también un reporte que indica que el número total de personas damnificadas ya supera las 100.000. ¿Ves acá? Esto tiene que ver con la gran cantidad de viviendas afectadas. Este es el último reporte que hace la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde habla de 10.600 viviendas completamente destruidas, pero además 65.841 viviendas afectadas, donde vos ahí tenés algunas que tal vez puedan ser vueltas a habitar, pero otras que probablemente hayan quedado inhabitables. Por eso la magnitud de este desastre, cuando ya estamos ingresando en el cuarto día, en el cual, si bien quedan algunas labores de rescate que se están realizando en algunos puntos, sobre todo de Cali y de Pereira, las dos ciudades más afectadas, empieza ya el trabajo de búsqueda de cuerpos, porque ya después de las 72 horas la probabilidad de encontrar gente con vida es muy baja. Este que va a quedar como el terremoto más letal en 2 décadas, aún no llegando igual a los niveles del que había sido en 1999. Lo principal de Clarín: se cortó la tendencia a la baja, la inflación de julio subió a 2.1, en realidad ya se sabía que iba a pasar, esto es estacional. Julio, igual que diciembre o que enero, tiene un componente alto de lo que es recreación, hotelería y turismo. Y eso fue lo que terminó impactando e hizo que subiera a 2.1. Igual bastante lejos de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, pero efectivamente quebrando 3 meses de inflación a la baja. Los datos de la primera semana de agosto estarían reconfirmando la vuelta hacia la baja de la inflación. Pero acá hay que mirar muchos precios estacionales, caso turismo, hotelería, que el promedio dio 4.1%, el doble prácticamente que la inflación. Después precios regulados,
en línea con la inflación, y la inflación núcleo, es decir, sin regulados y estacionales, 1.8. Lo que, si querés hacer un análisis más del lado del gobierno, es, bueno, fíjate que la inflación núcleo incluso dio por debajo del mes pasado. Ese es análisis oficial. Pero lo concreto es que esto es estacional y la diferencia incluso con la Ciudad de Buenos Aires es muy parecida a la del año pasado. Nuevos videos que comprometen a Insaurralde y a Jessica Sirio, y lo que muestran en estos videos es que efectivamente se limpiaron los vestidores o el vestidor, se modificaron, se arrancaron cámaras, se sacaron cajones antes del allanamiento, muy al estilo Lázaro Báez. ¿Se acuerdan cuando hizo una bodega trucha en su casa del campo y llamó a los medios para que la vean? Acá hicieron lo mismo. Cuando, obviamente, avisados que iban a allanar, porque no seamos inocentes, acá tiene una conexión con la justicia, este es aquí Insaurralde, claramente protegido por un sector de la justicia y de la política, modificaron vestidores. Este video lo que muestra es cómo se modificaron, pero además lo que sí la justicia cree que con este video se puede ya directamente definir la fecha en que fueron filmados. En esta causa también, o una causa conexa como es la de Clerici, ayer fue absuelta Clerici por un juez que creo que la absolvió y a las 24 horas dejó la causa. Es decir, el nuevo juez de la causa se encontró con una absolución. YPF anunció en RIGI de 51.000 millones, la mayor inversión en la historia, junto con una empresa italiana y una empresa árabe. Estamos hablando, por supuesto, de 51.000 millones de dólares extendidos en el tiempo sobre el negocio del gas licuado. Y va a ser una inversión que va a permitir que YPF tenga directamente todo el negocio, desde la exploración hasta la exportación, porque incluye desde la exploración, la extracción, el transporte, incluye un puerto, es decir, toda la exportación, incluye 2 buques de licuefacción, es decir, el transporte completo, no solamente vía gasoducto. Esa inversión que va a permitir que la Argentina, cuando esté en marcha, logre exportaciones solamente de GNL por 10.000 millones de dólares al año, es lo que ayer anunció el presidente Horacio Marín, el CEO de YPF, y que aguarda la aprobación del RIGI. Estados Unidos planea ampliar ataques a narcos con la alianza que integra a la Argentina, entre otros países de la región. Apriete al plantel de la Barra Brava de San Lorenzo, que ayer se presentó como más de una vez lo ha hecho. Y atención con el tema femicidio allí en Devoto. Una carta, una mujer asesinada por su marido, una nena que vio todo, porque la chiquita lo vio a través de las cámaras. El horror en Devoto, y además aparece nombrada la numeróloga Pitti, y el hijo de 21 años, cuando ve que aparece nombrada, la llama. Arriba, uno de los debates que es la tapa de La Nación, un debate que se disparó ayer con este tema, ¿no? Madre de los 62 bate un récord nacional, y reabre un debate que tiene que ver fundamentalmente hasta qué edad podés o debés concebir ser madre, y qué pasa. La persona, en este caso, ella creo que está sola, además lo hizo a través de fecundación in vitro. ¿Qué pasa después con una beba que eventualmente podría quedar sola? Pero es todo un debate que se abrió ayer, es interesante el tema. Muchos años estuvo luchando para poder ser madre y finalmente lo consiguió. Independiente, en crisis, horror sin límite, en Villa Devoto mató a la mujer delante de su hija, lo contábamos ayer cuando sucedía esto, cuando nos enterábamos de este femicidio. Flexibilizan el crédito en dólares a las empresas para impulsar la actividad. La idea es que las empresas que no generan dólares, porque hasta ahora vos podías sacar créditos en dólares si tu empresa, una exportadora, generaba dólares. Bueno, a partir del anuncio del ministro Caputo, esto va a ser para todas las empresas. Por supuesto, los bancos van a estar limitados en la cantidad de dólares que pueden prestar, pero se abre la opción de créditos en dólares a tasa más baja para todas las empresas. Nuevos videos comprometen a Insaurralde y Sirio. Inflación 2.1, primer paso para un acuerdo entre PRO y el mileísmo. Bueno, página 12 va con la caída libre de Flybondi, que prácticamente no está volando. Ha suspendido o despedido a
casi todo su personal, por no decir todo. La gran pregunta es por qué sigue vendiendo pasajes y por qué hay gente que sigue comprando pasajes, que este es el otro tema. Bueno, de eso se trata la nota de página 12. Arriba inflación, por supuesto, y después el escandaloso silencio de Milei se refiere a una decisión de la Embajada de los Estados Unidos o de Estados Unidos sobre inversiones en vaca muerta y participación de empresas chinas con el mismo punto. Estamos hablando de una prohibición no de empresas chinas, sino de empresas que respondan directa o indirectamente a un Estado. Títulos del cronista: habrá más oferta de crédito en dólares para empresas, bancos podrán prestar hasta 15% de los depósitos. El plan de inversiones histórico, el más grande en la historia de la Argentina, que en realidad sumás todos los proyectos del RIGI y este todavía es más alto que la suma de todos los proyectos del RIGI. Y se cortó la desaceleración en julio, la inflación volvió a crecer y llegó a 2.1. Crónica Popular y Olé. Títulos de crónica: inflación de julio 2.1, arriba después de 2 años sin acuerdo. La UOM logró firmar la paritaria. Mabel, que dio a luz a los 62 años, se fue el técnico, lo echaron al técnico de Independiente. Hay que ver cómo negocia un club que está casi en quiebra, Independiente, y sigue echando técnicos que va a tener que pagarles. La Barra visitó al plantel de San Lorenzo, conmoción por un femicidio en Villa Devoto, la vinculación con Piti, la numeróloga, dice también la nota. Y Copa Libertadores, si bien fue más, Rosario Central lamentablemente se quedó con el 0-0. Popular, madre a los 62 años, récord en el país. 281 ya son los muertos en el terremoto de Colombia. Horror en Villa Devoto. Asesinó a su esposa con un cuchillazo en el cuello e intentó suicidarse. Los chats entre la víctima y Piti, la numeróloga. Inflación de julio. Chau Quinteros, los candidatos a reemplazar, y lo vas a ver allí a Gareca de Felipe Insúa, en un club que tiene elecciones en diciembre. Si vas a contratar un técnico, que tal vez en diciembre el nuevo presidente no lo quiera. Se vienen 2 semanas agitadas y clave para River y Chacho Coudet. Debutaría Almada, el domingo veremos, y después tiene su participación en la Copa Sudamericana. Clima caliente, la visita de la Barra a los jugadores de San Lorenzo. Racing, que va a jugar con Banfield, sin Maravilla Martínez, que es el expulsado Martínez. 3 fechas. 3 fechas, efectivamente. Paredes habló con la gente de Milán, sí, pero dijo que no iba. Bueno, grandes quilombos, dice el diario Olé, para no ir con demasiada vuelta en el título. Independiente y San Lorenzo, los dos están con problemas. Independiente, además, ahora tiene que encontrar un técnico y cancelar o llegar a un acuerdo con Quinteros. Y después, Central 0-0 frente al Corinthians, define todo en San Pablo. Señor López Amorín. Antonio, bueno, cerramos una semana inestable con más inestabilidad. Lloviznó en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, a las 4 y a las 5 de la mañana. Y ahora estamos en un mejoramiento temporario. Si bien no está lloviznando en estos momentos, como les mostramos con el dron, la visibilidad es normal de 10 kilómetros. El viento persistente del este-noreste sigue aportando mucha humedad en capas bajas de la atmósfera y eso nos va a dejar otro viernes gris, con cielo cubierto, tiempo inestable, lloviznas débiles e intermitentes, sobre todo ahora en la primera parte de la mañana y después hacia finales de la tarde y esta noche. Les cuento que hoy el sol va a salir, va a amanecer falso.